You got it. Yeah. Yeah. It's recording? Yeah. Okay. It does have the little camera, like not the picture, It's but the... blinking. Okay. Alright. Vamos a hacer este repaso sobre lo que aprendimos el mes pasado. Va a ser bastante rápido, pero aprendimos sobre estrategias generales de cómo encontrar la estructura. ¿Se acuerdan? Estamos aprendiendo cómo encontrar la estructura. Ese fue el mes pasado y estas son generales. ¿Qué debemos hacer primeramente? Orar. Mucha oración. Orar, orar, orar. Eso es algo que tenemos que hacer. Leer, leer, leer. Otra cosa muy importante. Escuchar. Y cuando dimos escuchar, era escuchar audible el texto que vas a estudiar, que vas a leer, ¿verdad? Tú decirlo audible o ponerlo para que lo escuches. Diferentes traducciones, usar eso, diferentes traducciones, buscar palabras repetidas, palabras conectoras. Todo eso son cosas generales que podemos hacer para encontrar la estructura. Voy a continuar. ¿Okay? Ahora, hablamos de que hay 3 tipos de texto. ¿Quién se acuerda de los 3 tipos? Poesía, narrativo y discurso. Cada uno tiene sus propias estrategias para poder encontrar su estructura. Miramos que una narrativa o historias, lo que queremos buscar son los personajes, los tiempos, los lugares y el trama. De ahí miramos lo que es un trama, que esto es lo que nos ayuda más en lo que es una narrativa. Un trama, miramos este dibujito, que en el texto vamos a buscar estas cosas. ¿Cuál es la ambientación? ¿Cuál es el conflicto? Y eso es lo primero que nos va a hacer mucho más fácil cuando primeramente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el clímax? La resolución al conflicto y luego la nueva ambientación. ¿Qué cambia? ¿Ok? Esto fue lo que miramos sobre una narrativa. Después miramos lo que es un discurso. Estrategias para encontrar discurso. Ahora hablamos de que discurso es cuando es casi siempre una persona hablando. Por ejemplo, las cartas. Las cartas son discurso, aunque algunas partes pudiera tener algo otra cosa. Pero un discurso es cuando se está hablando a las otras personas. Y ahora, ¿qué es lo que buscamos? Las premisas, el argumento, cuál es la lógica, los diálogos, cuál es la defensa, miramos la gramática y las palabras de transición. ¿Ok? Voy rápido porque ya lo miramos el mes pasado. Luego miramos poesía. Poesía tiene también sus estrategias. Aquí vamos a buscar qué experiencias se nos están presentando en el texto. ¿Qué emociones podemos ver? ¿Cuáles son las divisiones en las estrofas? Recordemos, poesía es así como los cantos se dividen, verso 1, verso 2, el coro, verso 3, verso 4. Así también poesía está muchas veces dividido en esas secciones. No siempre, pero eso es una buena indicación. Estrofas. ¿Cuáles son las metáforas o ilustraciones que miramos? Repeticiones. ¿Cuál es el tono que cambia? Al estarlo leyendo, especialmente en voz alta, como que hay un tono de voz que cambia. Paralelismo, ¿verdad? Y eso lo miramos el mes pasado cuando miramos el libro de Jeremías. ¿Y cuáles son las imágenes? Estrategias para encontrar la estructura de cada uno de estos tipos de textos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? ¿Algo que fue confuso, que quedó duda o que necesitamos tal vez entrar un poquito más antes de continuar? Ahí donde dijo que había 3, ¿verdad? Estructuras, pero que ahí había 6
Sí, géneros. 6 géneros. Ajá. Son así como los puso, no puede ser que haya como, Que se mezclan. ajá, o sea, nos los puso como se pueden mezclar. Ajá. Por ejemplo, la narrativa, la poesía, Sí. pero ya la poesía no puede tener, tiene narrativa, pero no puede tener de discurso, digamos. Ok, no sé si recuerdan y si me permiten puedo encontrarlo rapidito aquí. Aquí lo tengo, la hermana está hablando de esta parte, ¿correcto? Los géneros. Cuando miramos esto, 3 tipos de texto y luego, ¿sí se ve? No. No se ve. Yo los Está estoy bonita la viendo como imagen, pero yo yo digo, dije, ay, mira. Ok, ahora sí, hablamos de esto. Ajá, ¿Verdad? ajá. Ok, miramos que hay 3 tipos de texto, narrativo, discurso y poesía, pero la Biblia también está dividida en géneros, ¿verdad? Hablamos de que están los libros de sabiduría, los evangelios, están las epístolas, están el libro apocalíptico, las narrativas. Ahora, cada uno de estos géneros, por ejemplo, vamos a hablar sobre las epístolas. Vamos a hablar sobre Filipenses. Filipenses, como es una epístola, este es un libro de discurso, porque está Pablo hablando, dando un discurso a través de una carta a la iglesia. Y la mayor parte es puro discurso, al menos que hace una referencia a un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento. Si Pablo les recuerda que en Salmo 23, y este es un ejemplo, y se hace referencia al Salmo de esa partecita, pues es poesía porque está hablando del Salmo 23. Pero en sí es un discurso que Pablo está dando. Cada uno pudiera tener ciertas cosas, y fue esta. Las narrativas, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que son narrativas, van a tener narrativa, historia y poesía. Los libros proféticos van a tener poesía y narrativa. Los libros de sabiduría tienen poesía y narrativa. Los evangelios, narrativa, poesía y discurso. Puedes encontrar de los 3 en los evangelios. Pero ahí dicen apocalípticos que también tienen narrativa, poesía y discurso. Sí. Correcto. Sí. También, y eso es el otro, apocalíptico, puedes encontrar un momento que es pura narrativa, hay momentos que es poesía y hay momentos que es discurso. En esos dos, los 3. Y en las epístolas casi todo es discurso. ¿Sí? No sé si eso ayuda a contestar la respuesta. Sí, sí. Algunos tienen más de uno. Lo que sí es evangelios y apocalipsis tienen de los 3. Y los otros tienen narrativa y poesía. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? We're not in a hurry. ¿Ok? Si necesito aclarar un poquito más, por favor, hagan las preguntas ahorita. Pero está bien que sea, por ejemplo, las epístolas que puso ejemplo, Ajá. es discurso nada más. Al menos que. Ok, puede ser que. Sí. Ok. Sí, pudiera ser que encuentre una parte de poesía porque está haciendo referencia a un versículo. Pero lo que es las cartas, las epístolas, es un discurso que está presentando ya sea Pablo, ya sea Pedro, ya sea Juan, a la iglesia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? ¿Cuál es la diferencia de la narrativa y el discurso? Ok, narrativa, pueden ponerle sinónimo historias. Una narrativa es como cuando te está narrando una historia. Por eso Génesis nos está narrando la historia del comienzo de la humanidad, de la creación, del pueblo de Israel. Es una historia. Éxodo. No sé si les ha pasado que ustedes empiezan a leer Éxodo y es como una novela, and you can't put it down, porque quieres saber qué continúa en la historia, especialmente la historia de José. Ay, se emociona uno, ¿no? Porque lo ves como una narrativa, nos están contando una historia. Eso es narrativa, es una historia. Discurso es cuando una persona, imagínense y esto es un ejemplo solamente, pero un político se presenta arriba
y te va a hablar, te va a decir un discurso, no te está contando historia. Él se presenta y ahora te está presentando sus argumentos por qué debes votar por él. Te está persuadiendo a por qué él es el mejor candidato. Él te está hablando y te está diciendo todo, pero te está explicando, te está dando información y el por qué. Ese es un discurso, ¿ok? So, nomás para tener una idea, narrativa, historia, un discurso es que alguien te está hablando y te está queriendo convencer, argumentando algo. Exposición de cierto Su punto. posición, correcto. Exposición O exposición. de ciertos puntos. Sí, sí, sí. específicos. So, ¿ayuda? ¿Contesta? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que necesitemos aclaración? Vino así ojos como con question marks. So, estoy viendo. Go ahead. This is the time. No? ¿Nadie más? Yes. I'm trying to understand why is poetry under the text and also under the genre? Ok, ya, profecía y también narrativa, right? Porque miramos que está narrativa y narrativa, poesía y poesía. Porque sí, en los libros poéticos es tanto hay un estilo de una estructura, un estilo, pero también los libros, a muchas personas en vez de decir poesía y poesía, si quieres puedes poner poesía y libros sapienciales, que quiere decir de sabiduría, libros de sabiduría. So, si eso te ayuda un poquito, pues es sabiduría y poesía. Pero sí, vemos que hay libros de sabiduría y libros que contienen poesía, ¿sí? La manera en que se nos está presentando. Por eso miramos aquí poesía y tal vez poesía en otro lugar. Did that answer the question or was the question something else? No, you're good. Yes? Are you sure? Yes. ¿Todas están seguras? ¿Una? ¿Dos? No, todavía me pueden hacer preguntas. So, ¿estamos bien? Ok, ahora, este fue el repaso, hermanas, de todo lo que... Y yo sé, es mucha información. Ahí están los videos, tanto como los de Simeon Trust. Les animo, véanlos, tal vez lo expliquen mejor que yo. Y si no, pues vuelvan a ver el mío que está ahí en el canal YouTube, ahí se los puse para que lo vuelvan a estudiar. Ok, ahora vamos a regresar a nuestro... Ahora, hermanas, vamos a repasar la tarea. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo les fue con la tarea? Honestas, por favor. No tienen que preocuparse, ¿verdad? Nomás quiero saber cómo les fue con la tarea. Leer y leer y leer. Okay, great. I'm doing my work as a teacher. Read. I don't know cuántas veces lo leí. Okay, great. I Y love it. repetía otra vez y repetía. Okay. Porque cada vez que lo leía encontraba algo nuevo. Okay. O alguna palabra nueva que Great. se repetía. O podía entender, podía dividirlo cada cierto versículo a mi entender, ¿no? Ajá. Qué era lo que estaba pasando, de aquí a aquí esto, de aquí a aquí pasa esto, de aquí, para poder encontrar ese énfasis. Pero sí, leer mucho, claro. Es una de las Ese más... es el trabajo que quiero dejar, que le aprendamos a leer la Biblia. Great. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo les fue? A mí se me hace el más difícil de todos los tipos. El discurso, es fácil encontrarlo. La narrativa es fácil, Okay. pero poesía se me hace como más difícil. Ok, Para ¿alguien mí. más dice estoy de acuerdo? La poesía para mí, it was hard. Para mí ¿Ya? estoy de acuerdo. Really, a mí es el que se me hace más fácil. Yeah, es que soy poética. Dramática más bien. No, a mí se me hace, bueno, ok, Sí, pero... eso le iba a comentar que miré que tiene poesía y tiene drama ese salmo. Ok. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que iba a entender. Ok, la hermana dice, considera que, y nuevamente nomás estamos viendo, Salmo 77 fue la tarea del 1 al 15 y la tarea fue cuál es la estructura
y el énfasis. Ese fue, ¿verdad? Ese fue Nos ayudó la hermana Karina. Que Dios la bendiga. Entonces, para algunas fue más difícil la hermana ya nos compartió de que ella vio que hay poesía, pero también para ella dice, yo creo que había trama ahí adentro, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Cómo se sintieron haciendo esta tarea? ¿Cómo les fue? Hermana, y si no la hizo, también puede decir, hermana, no la hice. That's okay too. Bueno, it's not okay, pero lo puede expresar. ¿Ya? Ok. El punto es que ahora lo vamos a trabajar juntas, porque es lo que yo quiero ver, cómo juntas podemos ver esta porción del Salmo 77. ¿Lo leímos suficientemente veces o lo tenemos que volver a leer ahorita? ¿Están familiarizadas lo suficiente o necesitamos leerlo ahorita? Leámoslo, bueno, pues ya que no me contestaron. Ok, Salmo 77 y voy a usar Reina Valera, pudieron haber usado otra versión, pero esta es la Reina Valera y dice: meditación sobre los hechos poderosos de Dios, al músico principal para Jedutín, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu, Selah. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahí está nuestra porción. Me quiero escuchar de ustedes cuál fue la estructura que algunas de ustedes encontraron. So, si alguien me dice su estructura, y si no me dicen, yo las escojo. Alguien que diga su estructura o parte de su estructura, quiero oír de ustedes. Yo tengo que del 1 al 6. Del 1 al 6. Asaf expresa su turbación. No sé si está bien, pero eso es lo que yo hice. Está clamando con esperanza. Está abatido por algo que no encontré que era el problema. Pero No saben qué es el problema, pero hay un problema ahí. Sí, hay un problema. Está abatido y está por algo que no encontré. Estaba inquieto, sintiéndose deprimido, pero orando y confiando en Dios. Eso es lo que es nivel 7 al 9. Está preguntando, es cuando empieza a preguntar si Dios, hacer las preguntas, ¿verdad? Si Dios desechará de sí o ha cesado para siempre su misericordia, y es cuando empieza con todas las preguntas. Y del 10 al 15 cambia el enfoque. Primero hasta el 9 está hablando más de él, cómo él se siente, y empezando del 10 él empieza más a cambiar su enfoque y empieza a reconocer a Dios
como su poder y empieza a, porque era como una emoción lo que le estaba pasando y es cuando empieza a alabar a Dios, a reconocer al Señor lo que Él ha hecho por él. ¿Ok? ¿Y un énfasis? El énfasis es el poder de Dios. Sí. Good job, hermana. Good job. All right. Ese es el primero. ¿Alguien más? Yo tengo casi lo mismo, pero un poquito, solamente diferentes versículos. Ok. So, también lo dividí en 3, pero el mío es del 1 al 5. Del 1 al 5 es el músico, ¿verdad? Asaf está perturbado, está como en depresión, bien deprimido, y en ese momento está clamando a Dios, está buscando a Dios en su momento de depresión. También clamor. Ok. Ajá. Y en angustia de espíritu, en total angustia de espíritu. Está angustiado. ¿Prefiere angustia de espíritu? Ujú. Ok. Okay. Y luego del 6 al 9, ¿verdad? Vemos que en esa angustia empieza a cuestionar a Dios. Empieza a cuestionar si estará Dios conmigo. En realidad Dios, ¿verdad? Es mi sustentador. Empieza a cuestionar cómo está, how he is, before God. Ok. Y luego después, en el 10, empieza a cambiar y dice, no, wait a second, esta es una enfermedad mía, ¿qué estoy pensando? Y empieza a traer todo lo antepasado de Dios y empieza a voltear y dice, no, me acordaré de las memorias de las cosas que ha hecho Dios en mí. Dice, traeré las memorias de tus maravillas antiguas, y empieza a cambiar, y él mismo dice, no, espérate un momento, Dios es así. So, para mí el enfoque es descansar, ¿verdad? So, perdón, ¿del 10 al 15 era? Del 10 al 15, hermano. ¿Y cuál era ahí entonces era? Era recordar quién es Dios, ¿verdad? De recordar las obras antiguas de Dios. Ok. Entonces, el enfoque de este salmo es como en el momento de aflicción, recordar quién ha sido Dios en tu vida, como recordar lo que Él ha hecho. Y luego estaba leyendo un poquito más, ¿verdad? Que fue, dice a Jedutún, que era uno de los músicos principales de David. Era un canto que se cantaba congregacionalmente. Y luego Asaf era el director de coro. So esto era algo que la congregación cantaba como para lift up your spirits. It's a cheer song. Yeah. No es solamente como de depresión y mira, no, es cuando estés ahí abajo, acuérdate. All right. That was awesome doing it. Ok. Yeah. Hermana, ¿no que le hizo difícil? No, Bueno. como dice la hermana, leí. Ese es el punto. ¿Alguien más? Ya tenemos aquí Yo lo dos. tengo dividido. Ahora, yo tengo también diferente un diferente. poquito. Ok, so, ya miramos esto, los voy a hacer erase porque quiero que vayamos viendo, ok. Pero quiero que vayan notando antes de que lo haga erase. No lo he notado. No lo tiene que notar, si quiere tomarle foto, no sé. Si quieren tomarle foto. Pero quiero que vean las similitudes, ¿ok? Porque eso nos va a ayudar bastante. ¿Ok? Hablamos la perturbación, clamor, angustia de espíritu, las preguntas, cambia de enfoque, recordar quién es Dios, poder de Dios, en aflicción, recordar a Dios, ¿ok? All right, hermana Yania. Que yo dividí el verso del 1 al 2, ¿Ok? lo puse como una expresión de búsqueda, ¿Ok? y del 3 al 6 una expresión de debilidad, de impotencia. Ok, del 3 al 6, debilidad. Impotencia. Ok. Del 7 al 9 un cuestionamiento interior. Preguntas internas, ¿ok? Y del 10 al 15 reconocimiento de Dios, propósito de redirigir la mente. ¿Ok? ¿Y su énfasis? ¿Logró hacer un énfasis? Dios es soberano en mi vida, o sea, Él va a tener el control. Dios es soberano. ¿Ok? Aunque esté abajo o me pase lo que pase, Dios va a estar en control. Alright, hermana Corina. Yo creo que
coincidimos en mucho con las hermanas, que Alright. es similar al de ellas. Del versículo 1 al 6 lo estuve leyendo y lo estuve observando, que el salmista está hablando en primera persona singular. ¿Ok? Entonces yo ahí lo vi, por todo lo que él está expresando, yo lo puse como el clamor a Dios en medio de la angustia, / duda, porque es lo que yo alcancé a percibir ahí, que hasta cierto punto el salmista tiene duda acerca de Dios. Ok. Del versículo 7 al 9 está hablando en tercera persona singular, hablando del Señor, está hablando, dirigiéndose al Señor, del Señor más que todo, y lo puse ahí como que él está considerando y está como meditando en la misericordia de Dios. Ok. Del versículo, en el versículo 10, el salmista está hablando en primera persona singular nuevamente, y ahí también lo puse como el cambio de actitud o cambio de pensamiento, porque como mismo lo dice ahí, traeré pues a la memoria, dice, primero dice, dije enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y del versículo 11 al 15, el salmista empieza a hablar en segunda persona singular, empieza hablando dirigiéndose directamente a Dios, porque él dice, me acordaré de las obras de Jah, si haré memoria de tus maravillas, meditaré en tus obras, hablaré de tus hechos. Entonces veo que el salmista está hablando en segunda persona singular, y yo lo puse nuevamente meditando o haciendo énfasis en el poder de Dios, pero de acuerdo a como yo lo vi en los últimos dos versículos 14 y 15, que dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Yo puse eso como mi énfasis, el énfasis del poder de Dios para salvar. Ok. Poder de Dios para salvar. Ok. Aquí están otros ejemplos. Podemos ver separaciones muy similares nuevamente. La expresión de búsqueda, debilidad, clamor, angustia, la duda, ese cuestionamiento, a reconocer quién es Dios o considerar las misericordias de Dios, cambio de pensamiento, ahora una oración o habla a Dios. Y el énfasis, Dios es soberano, poder de Dios para salvar. All right, good, good. ¿Alguien más? Me faltan varias. Tengo diferente. Ok, voy a, 1, 2, 3, voy a borrar. Hermana Yolanda, ¿se animó? Let's go. Sí, yo dividí el 1 y 2 en súplica. Del 3 al 6, recuerdos. El 7 al 9, cuestione a Dios. Del 10 al 12, reflexión. Y del 13 al 15, el poder de Dios. El énfasis... ¡Me rápido, I'm trying. ¿Del 10 al qué? Del 10 al 12, reflexión. Ok, ¿y la última? Y del 13 al 15, poder de Dios. Poder de Dios Y el énfasis, poder de Dios. de Dios, y este es el mismo énfasis. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo nomás lo hice 2. 2, alright. Solamente 2. Yo nomás puse que del 1 al 9 el salmista estaba triste, angustiado. Porque Ok. en el 2 dice el salmista oraba toda la noche, en el 3 había queja y descontento, 4 estaba tan turbado que no podía dormir, 6 se recordaba de tiempos más felices, inquiría su espíritu, meditaba continuamente. Pero ya en el 10 dice, años a la diestra del Altísimo. El salmista comenzó a recordar los tiempos en los que Dios emplea su diestra. Y ya de ahí, ¿verdad? Del 10 al 15, ya él cambia, ¿verdad? Cambia el tono. Empieza porque en el otro era un tono melancólico, angustia, ¿verdad? Yo no identifiqué como yo lo sentía él hablando, ¿verdad? Cuando estaba orando, y ya en el 10 veo un tono, cambia su tono, cambió, ¿verdad? Hasta como que su espíritu empezó
Bueno, yo como que yo me imagino imágenes de cuando estoy Ya, leyendo. ya. So, eso para mí fue lo que me ayudó a ver como el tono, las emociones que él estaba expresando cuando él estaba. Yo aquí puse un tono triste, depresivo, y luego cambió su tono, y luego el énfasis yo puse varios. Puse: el poder de Dios nunca cambia a pesar de cómo yo me sienta. Nuestro enfoque siempre debe estar centrado en Dios. Debo recordar que en cualquier tiempo su diestra, o sea, su poder, me fortalecerá. All right. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. 2 divisiones. La mayoría tuvo 3 divisiones, unas tuvieron 4. ¿Ok? Pero todavía nos faltan unas cuantas más. Here we go. All right, who's next? Yo no hice todo, Okay. pero más que nada lo que miré es el clamor del salmista, Okay. del 1 y 2. Confianza del salmista en 6. 6, y de ahí del 7 al 9, como duda en cierta forma. Okay. Y me quedé en el 10. All right. Pero hasta ahí más. Okay. ¿Alguien más? ¿Faltan? Pues ¿Hermana? similar. Del 1 al 2 el clamor. Okay. El clamor. Después del 3 al 4, frustrado, angustiado. Okay. Después del 8 y el 9, cierta duda, como dice la hermana, preguntas. Okay. Y ya del 10 al 15 es lo que es el poder de Dios, reconociendo el poder de Dios. Y como énfasis, yo puse las obras maravillosas de Jehová. Okay. No lo voy a reducir, hermana, pero la escuchamos. Sí, está bien. Okay. ¿Faltan? Anybody else? Nobody else? ¿No nadie más sabe animar? Ok. Yo hice 1 al 4. Yes. I did in English. That's fine. The Lord knows English. Okay. So he describes where his heart is, what he's feeling, and reminds himself who God is. Then I have 5 to 6. He speaks the truth over himself. 7 to 9. He asks questions that he knows the answers to. 10 to 12 states what he will do. Okay. And then 13 to 15, he states the truths about God. Okay. Emphasis. My emphasis is, despite my failure, he is faithful. All right. Anybody else? Yo del 1 al 4, igual, apunté pues que hablaba mucho de sí mismo, de su aflicción, abrumado, angustiado. Su pensamiento estaba solo en su persona. Okay. Y del 5 al 6 empezó a recordar su pasado, a recordar de sus tiempos que tenía alegría,
empieza a ver la diferencia entre lo que es el presente y cómo era su pasado. Del 7 al 10 empieza a dudar de los atributos y el cuidado de Dios. Pero luego hace un cambio del 11 al 15, empieza a reconocer que Dios sí es bueno, que es poderoso y sus caminos son santos, que no hay nada como Él. Hace un cambio en su mente y empieza a enfocarse en Dios en vez del mismo. El énfasis de todo lo que yo saqué fue de que cuando cambiamos nuestro enfoque, que es en Dios, y ponemos nuestro pensar en Dios, nuestras aflicciones se hacen muy pequeñas, se hacen a un lado, y Dios es el que nos llena de paz y de tranquilidad en esos momentos. Quiero reducir eso. Yeah. Enfoque en Dios reduce lo demás. Nada, pero me seguí. Ok. Hermanas, buen trabajo. No sé si notaron, aunque cada una tal vez hubieron algunas divisiones un poquito, unas tuvieron más, unas tuvieron menos. Si todas pudieron observar cosas, y yo las miraba, decía una, yes, ¿verdad? Observamos cómo fue cambiando el tono. Algunas sintieron que había divisiones por la forma en que se habló. Algunas dividieron por las cuestiones, ¿verdad? Pero lo que miramos es que empezó de una forma y terminó completamente diferente. Tono, eso es poesía. Miramos que la hermana, me encantó, la hermana Beatriz dijo, yo me lo imagino. Ese es el punto de la poesía, poner una imagen en nuestra mente que podemos asimilar, ¿verdad? So, buen trabajo. De todos los que sacamos, todas hicimos el trabajo, yo también lo hice, hermanas, todas pudimos ver prácticamente lo mismo. Si a ti te toca enseñar este salmo, pudiera ser que tú decides tener 5 puntos y vas a dividirlo en 1, 2, 3, 4, 5 partes y tú vas a ir tratando con ello. Pudiera ser que tú dices, bueno, yo lo voy a tener en 2 puntos, pero si notaron, en esos 2 puntos habla de las mismas cosas, cómo fue cambiando el salmista, los cambios que hubieron. ¿Okay? El énfasis que cada una sacamos no fue basado en lo que yo pienso, fue basado en lo que leímos y lo que vimos de la estructura. Yo no le puse un suponer, porque miramos que las maravillas de Dios, Dios es soberano, porque Dios es fiel, está dentro del texto mismo. Ahora, una cosa que nos va a ayudar más, y yo lo estoy aprendiendo y lo estoy aplicando cuando se trata de sacar el énfasis. Algunas tenían unos énfasis más largos que otras, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar el énfasis del pasaje? Es mirando esas frases repetidas y claves, ¿verdad? Y todavía no estamos personalizando, no estamos diciendo, yo cuando paso por una situación difícil voy a hacer, no, es que ahorita no es eso, ahorita es ver qué es lo que el autor o el escritor le estaba diciendo a su audiencia, qué es lo que les está enfatizando, aunque dijo mucho y lo expresó de muchas formas, ¿cuál es el punto de este salmo del 1 al 15 que miramos? ¿Cuál es ese punto? ¿Habla de la fidelidad de Dios? Yes. ¿Pero miramos la palabra fidelidad aquí? Not really. ¿Pero habla de la fidelidad? Yes. ¿Habla de las maravillas de Dios? Sí, ahí se repitió. No lo tengo las otras, pero habían otras. Cuando miramos y leemos, vemos que, ok, el enfoque es este, el enfoque es este. Empezó así, terminó así. Había duda, terminó con confianza.
preguntó y la respuesta estaba ahí. Recordó el pasado, recordó las maravillas de Dios. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Miramos que cuando se enfocaba en Él y recordaba a Él, pues abatido, angustiado. Cuando hace el cambio y recuerda a Dios y recuerda las maravillas de Dios, todo cambia. So, el énfasis está guiado hacia eso. Recuerda las maravillas de Dios. Trae a memoria quién es Dios. Piensa en quién es Dios. Ese es el enfoque. Ahora, todas lo dijimos de una manera en otra, pero lo que nos va a ayudar a sacar ese enfoque así bien centrado es cuando estamos viendo qué está diciendo. ¿Qué está diciendo? Yo lo tuve que leer y leer y leer nuevamente. So, para que vean que yo también hice mi tarea. No lo voy a escribir, pero porque ya es muy similar. Yo lo puse de esta forma. Versículo del 1 al 2, ruego ante Dios. Ese fue un ruego, una súplica ante Dios. Y miramos toda la forma en que él clamó. Del 3 al 9, recordando el pasado. Yo lo estuve leyendo en inglés y me gusta que dice, I remember the good old days, en inglés. Se acordaba de los buenos tiempos del pasado, pero no eran tan buenos. Me hizo recordar de los egipcios, cuando salieron y decían, oh, recordamos cuando estábamos en Egipto. Era un recuerdo nublado. Pensaban que les estaba yendo mejor allá esclavos. Y no miraban. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en sí mismos, ¿no? So, yo lo puse nuevamente, ruego ante Dios, recordando el pasado, y de 10 al 15, recordando a Dios. Mi énfasis, recordar que Dios es hacedor de maravillas, nos conforta y anima. Dios es el hacedor de maravillas y eso va a cambiar, ¿verdad? So, hermanas, todas hicieron excelente trabajo. ¿Puedes repetir de su énfasis? Recordar que Dios es hacedor de maravillas nos conforta y anima. So, hermanas, háganse así, escucha. Díganle a la hermana enfrente de usted, buen trabajo, hermana. Échale ganas. Good job, high five. All right, hermanas. Vamos a tener una pequeña pausa hasta ahí. Miren, ya ahorita se pueden abrazar y gritar y emocionar.